Que tengan todos un día apacible y lleno de energía positiva. El sol de Maldivas me acariciaba la piel mientras flotaba en la piscina infinita de mi villa sobre el agua. El agua cristalina se fundía con el horizonte azul turquesa del Océano Índico, creando una imagen de postal que parecía irreal. En mi mano derecha sostenía un mojito helado. En la izquierda, mi teléfono nuevo, con todos los números de mi antigua vida bloqueados. O eso creía. Llevaba solo 3 días en este paraíso terrenal, el primer viaje de lujo de toda mi vida. Había pagado 8.000 euros por una semana en este resort 5 estrellas, el tipo de lugar que solo había visto en las revistas de las salas de espera del dentista. Pero me lo merecía. Después de 8 años de matrimonio dedicados a ahorrar cada céntimo para el negocio de mi marido, para la casa de su madre, para los caprichos de su familia, por fin había decidido gastar en mí misma. El divorcio me había dejado con 150.000 euros en el banco, mi parte de los bienes gananciales que conseguí gracias a mi abogada. Mi exmarido, Álvaro, había intentado dejarme sin nada, alegando que yo no había aportado nada al matrimonio. Que yo no había aportado nada. Yo, que había trabajado doble turno como enfermera para pagar las facturas mientras él montaba su empresa. Yo, que había cuidado de su madre cuando tuvo el ictus. Yo, que había renunciado a tener hijos porque él decía que todavía no era el momento. 8 años de mi vida entregados a un hombre que me cambió por una chica de 24 años que conoció en un evento de networking. Lucía. Incluso su nombre me daba náuseas. Cerré los ojos intentando borrar su imagen de mi mente. El sonido de las olas, el canto de los pájaros tropicales, el suave tintineo del hielo en mi copa. Este era mi momento de paz. Entonces vibró el teléfono. Abrí los ojos con fastidio. Probablemente era Clara, mi mejor amiga, queriendo saber cómo estaba. Era la única persona a la que no había bloqueado. Pero el nombre en la pantalla me heló la sangre. Madre de Álvaro. ¿Cómo demonios había conseguido mi nuevo número? Había cambiado de compañía telefónica precisamente para evitar esto. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de rechazar. Pilar, mi ex-suegra, era una mujer manipuladora y cruel que me había hecho la vida imposible durante 8 años. Cada Navidad me recordaba que no le había dado nietos. Cada cumpleaños comparaba mis regalos con los de las otras nueras. Cada domingo me criticaba la comida que preparaba. Iba a rechazar la llamada cuando algo me detuvo. Un presentimiento oscuro que no podía explicar. Pilar nunca me llamaría a menos que fuera algo muy grave. Era demasiado orgullosa para eso. Deslicé el dedo por la pantalla. ¿Diga? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Al otro lado hubo un silencio. Luego un sollazo ahogado que me erizó la piel. Sofía, hija, tienes que volver. La voz de Pilar estaba irreconocible, rota, desesperada. Es Álvaro, se está muriendo. Los médicos dicen que no le quedan más de 2 meses. Tienes que venir a despedirte, a cuidarlo. Él no deja de preguntar por ti. Me quedé paralizada, en la piscina tibia de la piscina. Álvaro, muriéndose. 2 meses de vida. El mismo hombre que hacía exactamente una semana había publicado fotos de su boda con Lucía, sonriendo como si yo nunca hubiera existido. Algo no cuadraba en esta historia. Y lo que descubrí después fue mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Para entender cómo llegué a estar flotando en una piscina en Maldivas mientras mi ex marido supuestamente agonizaba en un hospital de Madrid, necesito contarles lo que pasó hace exactamente 2 semanas. Todo comenzó un martes por la noche, el día que mi vida se partió en 2. Llevaba meses sospechando que algo andaba mal. Álvaro llegaba tarde del trabajo casi todas las noches. Protegía su teléfono como si fuera un secreto de Estado. Se duchaba nada más entrar por la puerta, algo que nunca había hecho en 8 años. Esa noche, mientras él dormía, hice lo que nunca había hecho en todo nuestro matrimonio. Cogí su teléfono. El código era el mismo de siempre, nuestra fecha de aniversario. Qué irónico, ni siquiera se había molestado en cambiarlo. Lo que encontré en WhatsApp me destrozó el alma. Cientos de mensajes con alguien guardado como proveedor de impresoras. Pero los mensajes no hablaban de impresoras, hablaban de amor, de pasión, de planes de futuro.
Te echo de menos, mi vida. Anoche fue increíble. No puedo esperar a que por fin estemos juntos para siempre. Y la respuesta de mi marido: pronto, cariño. Solo necesito un poco más de tiempo para dejarlo todo arreglado. Te prometo que antes de fin de mes serás mi mujer. Antes de fin de mes serás mi mujer. Esa frase se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. Seguí leyendo con las manos temblorosas. Había fotos de ellos dos en restaurantes caros, en hoteles, en la playa. Fotos que reconocí de los supuestos viajes de negocios de Álvaro. Y entonces vi su cara, la otra mujer. Joven, guapa, con una sonrisa radiante y un cuerpo que yo había dejado de tener hace años. Lucía Martín, 24 años, trabajaba en el departamento de marketing de la empresa de Álvaro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No lloré, no grité, solo sentí un vacío enorme, como si alguien hubiera vaciado mi interior y solo quedara el cascarón. A la mañana siguiente, cuando Álvaro se levantó y me dio un beso en la frente como si nada, yo ya tenía tomada mi decisión. Quiero el divorcio, dije sin mirarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro dejó caer la taza de café sobre el mármol de la cocina, salpicando todo. ¿Qué has dicho? He leído los mensajes, Álvaro. Sé lo de Lucía, sé lo de tus viajes, sé que llevas meses planeando dejarme, así que ahórrame el teatro y vamos a terminar esto como adultos. Esperaba que lo negara, esperaba súplicas, lágrimas, excusas, esperaba algo de la persona con la que había compartido 8 años de mi vida. Pero Álvaro solo suspiró, un suspiro de alivio que me revolvió el estómago. Bueno, ya que lo sabes, mejor. Llevaba tiempo queriendo decírtelo, pero no encontraba el momento. Lucía y yo nos queremos. Es algo que no puedo controlar. Creo que lo mejor es que nos divorciemos cuanto antes, por el bien de todos. Por el bien de todos, como si yo fuera un obstáculo, una molestia que había que quitar del camino. El proceso fue rápido porque yo lo quise así. Mi abogada, una mujer feroz llamada Marta, que había sido compañera mía de universidad, se encargó de que obtuvieran lo que me correspondía por ley. Álvaro intentó esconder bienes, transferir dinero a cuentas de su madre, inflar deudas falsas, pero Marta era más lista que él. Al final conseguí 150.000 euros en efectivo y mi libertad. El día que firmamos los papeles del divorcio, Álvaro me miró con una mezcla de alivio y desprecio. Espero que encuentres lo que buscas, Sofía, y que algún día entiendas que esto es lo mejor para los dos. No respondí. Cogí mi copia de la sentencia y salí del juzgado sin mirar atrás. Esa noche dormí sola en el apartamento que habíamos compartido durante 8 años. Las paredes vacías me miraban con tristeza. Había empaquetado todas las fotos, todos los recuerdos, todo lo que me conectaba con él. A la mañana siguiente, abrí Facebook para bloquear a Álvaro y a toda su familia. Y entonces vi la publicación que me robó el aliento. La publicación de Álvaro estaba en lo más alto de mi muro, como si el algoritmo de Facebook supiera exactamente cómo hacerme el mayor daño posible. Era una foto de 2 manos entrelazadas, cada una sosteniendo un certificado de matrimonio. El texto decía: cuando encuentras a tu alma gemela, no hay que esperar. Hoy, 24 horas después de cerrar un capítulo, comienzo el más hermoso de mi vida. Lucía Martín, gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Te prometo hacerte feliz cada día del resto de nuestras vidas. 24 horas. Ni siquiera había esperado 24 horas después de nuestro divorcio para casarse con ella. Miré la fecha del certificado. Era real. Se habían casado ayer, el mismo día que yo salí del juzgado con el corazón roto. Ahora todo tenía sentido. La prisa por divorciarnos, la facilidad con la que aceptó darme el dinero, las extrañas preguntas de su abogado sobre si podíamos acelerar los trámites. Todo había sido planificado con precisión quirúrgica. Yo no era más que un trámite que había que completar antes de que pudiera empezar su nueva vida con su jovencita. Los comentarios debajo de la foto eran un desfile de felicitaciones hipócritas. ¡Qué pareja tan guapa! ¡Felicidades a los novios! El amor verdadero siempre triunfa.
Os lo merecéis. Bienvenida a la familia, Lucía. Ya era hora de que Álvaro encontrara la felicidad. Ese último comentario era de Pilar, mi ex-suegra, la misma mujer que durante 8 años me había dicho que yo era como una hija para ella, la misma que lloraba en mi hombro cada vez que tenía problemas de salud. Ya era hora de que encontrara la felicidad, como si yo hubiera sido la causa de su infelicidad. Sentí la rabia subir por la garganta como bilis ardiente. Quería gritar, quería romper cosas, quería escribir un comentario contando toda la verdad sobre su infidelidad. Pero no lo hice. Respiré hondo, bloqueé la cuenta de Álvaro, bloqueé a Pilar, bloqueé a todos los amigos comunes que habían felicitado al flamante matrimonio sin dedicarme ni un pensamiento. Y entonces tomé una decisión. Cogí mi teléfono y busqué en Google resorts de lujo en Maldivas. Durante 8 años había ahorrado para los sueños de Álvaro. Había sacrificado vacaciones, caprichos, deseos propios para que su empresa creciera, para que su madre estuviera cómoda, para que nuestra cuenta de ahorros aumentara. Pues ahora esa cuenta de ahorros era mía. Y por primera vez en mi vida iba a gastarla en mí. Encontré el resort más caro que pude permitirme, una villa privada sobre el agua, con piscina infinita, mayordomo personal y vistas al Océano Índico. 8.000 euros por una semana. Una locura para alguien que siempre había contado cada céntimo. Pero en ese momento no me importaba el dinero. Necesitaba alejarme de todo. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía ser feliz sin él. Necesitaba encontrar a la Sofía que había perdido en algún momento de esos 8 años. Reservé el vuelo para el día siguiente. Hice la maleta con ropa nueva que compré esa misma tarde. Dejé las llaves del apartamento en el buzón del casero. Y me fui. Me fui sin decirle a nadie, excepto a Clara, mi mejor amiga. Le envié un mensaje. Estoy bien. Me voy unos días a desconectar. No te preocupes por mí. Por primera vez en años estoy pensando en mí. El avión despegó a las 7 de la mañana. Mientras Madrid se hacía pequeña bajo las nubes, sentí que algo dentro de mí se liberaba. No sabía que la paz duraría tan poco. Los primeros 3 días en Maldivas fueron los más felices que recordaba en años. Me despertaba con el sonido de las olas rompiendo suavemente bajo mi villa, desayunaba frutas tropicales en la terraza, mientras los peces de colores nadaban bajo mis pies. Pasaba las tardes leyendo novelas que llevaba años queriendo leer, flotando en la piscina infinita con un cóctel en la mano. Por las noches cenaba en restaurantes con estrellas Michelin, vestida con los vestidos nuevos que me había comprado. Nadie me conocía, nadie me miraba con lástima. Nadie susurraba a mis espaldas sobre la pobre Sofía, la que dejó el marido por otra más joven. Aquí era simplemente una mujer disfrutando de unas vacaciones de lujo. Y por primera vez en mucho tiempo me sentía hermosa. El tercer día, mientras tomaba el sol en la playa privada del resort, un camarero se acercó con una bandeja. «Disculpe, señora, un caballero de la mesa del fondo le envía esta copa de champán con sus saludos». Miré hacia donde señalaba. Un hombre de unos 45 años, atractivo, con el pelo canoso y una sonrisa amable, me saludó con la mano desde una mesa a la sombra de una palmera. Sonreí y levanté la copa en agradecimiento. El hombre se levantó y caminó hacia mí. «Espero no haber sido demasiado atrevido», dijo con acento italiano. «Es que llevo 3 días viéndola desayunar sola, almorzar sola, cenar sola, y me preguntaba cómo es posible que una mujer tan bella esté tan sola en un lugar tan romántico». Me eché a reír, una risa genuina que no había escuchado salir de mi garganta en meses. «A veces la soledad elegida es el mejor regalo que una puede hacerse», respondí. El italiano, que se llamaba Marco, resultó ser un empresario de Milán que también estaba recuperándose de un divorcio. Pasamos el resto de la tarde charlando, compartiendo historias de matrimonios fallidos y sueños rotos. No hubo nada romántico entre nosotros, solo la conexión de 2 almas heridas que se reconocían mutuamente. Pero esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. No estaba rota,
solo estaba en proceso de reconstrucción. Esa noche, mientras cenaba sola en mi villa, con velas y el sonido del mar de fondo, me permití llorar por primera vez desde que había descubierto la infidelidad de Álvaro. Lloré por los 8 años perdidos. Lloré por la mujer que había sido y que había dejado de reconocer. Lloré por todos los sueños que había sacrificado en el altar de un matrimonio que resultó ser una mentira. Y cuando las lágrimas se secaron, sentí una paz extraña instalarse en el pecho. Había terminado. El duelo había terminado. Ahora podía empezar a vivir de nuevo. Me dormí con una sonrisa en los labios, arrullada por el sonido de las olas. A la mañana siguiente, mientras flotaba en la piscina infinita con mi mojito matutino, el teléfono vibró y el paraíso se convirtió en pesadilla. Sofía, hija, tienes que volver. Es Álvaro. Se está muriendo. Las palabras de Pilar resonaban en mi cabeza mientras el mojito se calentaba olvidado en mi mano. El agua de la piscina, que hace un minuto me parecía un abrazo cálido, ahora se sentía fría y hostil. ¿Qué quiere decir con que se está muriendo?, pregunté con voz temblorosa. Cáncer, sollozó Pilar. Cáncer de páncreas. Los médicos dicen que está muy avanzado. Le dan 2 meses, quizás menos. Tienes que venir, Sofía. Él no deja de preguntar por ti. Dice que necesita verte, pedirte perdón antes de... Su voz se quebró en un llanto descontrolado. Me quedé en silencio, procesando la información. Cáncer de páncreas, 2 meses de vida. El mismo hombre que hace una semana publicaba fotos de su boda radiante de felicidad. Pilar, dije, intentando mantener la calma. Álvaro y yo estamos divorciados. Hace exactamente una semana se casó con otra mujer. Si está enfermo, debería ser Lucía quien lo cuide, no yo. La mención de Lucía provocó un cambio inmediato en el tono de Pilar. De la súplica pasó a la rabia en menos de 1 segundo. Esa zorra, escupió con veneno. Ha desaparecido. En cuanto los médicos le dijeron el diagnóstico, recogió sus cosas y se fue. Nos dejó una nota diciendo que esto no era lo que había firmado y que no pensaba quedarse a ver morir a nadie. 1 semana de casados y ya lo ha abandonado. Sentí que la cabeza me daba vueltas. La información llegaba demasiado rápido, demasiado caótica. Espere, le interrumpí. ¿Me está diciendo que Lucía se ha ido? ¿Que ha dejado a Álvaro en el hospital? ¡Sí!, gritó Pilar. Se ha llevado todo lo que pudo. Las tarjetas de crédito, el coche, las joyas que Álvaro le regaló. Se ha esfumado como el demonio que es. Y ahora mi hijo está solo en una habitación de hospital preguntando por ti, Sofía. Dice que tú eres la única que siempre lo cuidaste cuando estaba enfermo, que tú eres la única que sabe cómo necesita las cosas. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, una parte oscura de mí sentía una satisfacción amarga. El karma había llegado rápido. Álvaro me había cambiado por una mujer más joven y esa mujer lo había abandonado en el momento más difícil de su vida. La justicia poética era brutal. Pero por otro lado, era enfermera. Había dedicado mi vida a cuidar de los enfermos. Y aunque Álvaro me había hecho mucho daño, la idea de alguien muriendo solo en un hospital me revolvía el estómago. Pilar, dije finalmente, lo siento mucho por Álvaro, de verdad, pero no creo que sea apropiado que yo vuelva. Legalmente ya no soy nada suyo, y emocionalmente nada, me cortó Pilar con furia. Eres una desalmada. Mi hijo te dio los mejores años de su vida y ahora que te necesita, le das la espalda. Maldita sea, Sofía. Que Dios te castigue por tu frialdad. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Algo no cuadraba en esta historia. Álvaro estaba perfectamente sano hace 2 semanas. No había mencionado ningún síntoma, ninguna molestia. ¿Cómo podía tener un cáncer tan avanzado de repente? Y Lucía, la mujer que había luchado tanto por casarse con él, que había esperado pacientemente a que se divorciara,
¿Simplemente se iba al primer problema? Mi instinto de enfermera, ese sexto sentido que desarrollas después de años viendo a pacientes y familias en crisis, me decía que había algo más en esta historia, algo que Pilar no me estaba contando, o algo que ni siquiera ella sabía. Después de la llamada de Pilar, no pude volver a relajarme. Me quedé sentada en el borde de la piscina, con los pies en el agua, mirando el horizonte sin verlo realmente. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. Llamé a Clara. Ella contestó al segundo tono. «¿Sofía? ¿Estás bien? ¿Cómo va el paraíso?» «Clara, necesito que me hagas un favor», dije sin rodeos. «¿Puedes buscar información sobre algo que ha pasado con Álvaro?» El silencio al otro lado me indicó que algo andaba mal. «Sofía», Clara dudó. «Iba a llamarte hoy. Ya me he enterado de lo de Álvaro». «¿Cómo?» «Está por todas partes. En Facebook, en Instagram, incluso en las noticias locales del barrio. Su madre ha estado haciendo directos llorando, contando que su hijo se está muriendo y que su exmujer, o sea tú, lo ha abandonado en su peor momento. Te está dejando como un monstruo, Sofía. Hay gente insultándote en los comentarios sin siquiera conocerte». Sentí que la rabia me subía por la garganta. «Eso es mentira», dije apretando los dientes. «Yo no lo he abandonado. Estamos divorciados. ¿Qué esperan que haga?» Lo sé, me calmó Clara. «Pero ya conoces cómo funciona Internet. La gente juzga sin saber la historia completa». «Pero hay algo más, Sofía. Algo que quizá te interese saber». «¿Qué?» «He estado investigando un poco sobre Lucía. Ya sabes que mi primo trabaja en la agencia tributaria. Le pedí que echara un vistazo discreto a sus finanzas». «¿Y qué encontró?» Clara bajó la voz como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Lucía Martín tiene deudas por más de 200.000 euros. Préstamos personales, tarjetas de crédito al límite, incluso deudas con casas de apuestas online. Estaba a punto de ser embargada cuando empezó a salir con Álvaro». Me quedé helada. ¿200.000 euros? Sí, y hay más. Mi primo descubrió que hace 3 meses, justo cuando empezó su relación con Álvaro, contrató un seguro de vida a nombre de él. Un seguro de 1 millón de euros, del que ella es la única beneficiaria. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Cómo puede contratar un seguro de vida a nombre de otra persona? No puede, legalmente, respondió Clara. Pero si esa persona firma los papeles sin leerlos bien, pensando que son documentos del trabajo o de la empresa, Álvaro siempre firmaba todo lo que le ponían delante sin leer. Murmuré recordando cuántas veces le había regañado por eso. Exacto. Y ahora que está enfermo de gravedad, si muere, ella cobra 1 millón de euros. Completé la frase con horror. El silencio entre nosotras era denso, cargado de implicaciones terribles. «Clara», dije, finalmente, ¿y si Lucía sabía que Álvaro estaba enfermo antes de casarse con él? «Es lo que estaba pensando», admitió Clara. «Un cáncer de páncreas tan avanzado no aparece de la noche a la mañana. Álvaro tuvo que tener síntomas durante meses. Quizás ella lo descubrió antes que nadie y decidió casarse rápidamente para asegurar el seguro de vida», terminé la frase. «Y ahora se ha ido», añadió Clara, «probablemente esperando a que muera para cobrar el dinero sin tener que pasar por el mal trago de cuidarlo». Me levanté de la piscina sintiendo que el paraíso se había convertido en un escenario de una película de terror. «Clara, voy a volver a Madrid». «¿Qué? ¿Por qué? No tienes obligación de...» «No vuelvo por Álvaro», la interrumpí. «Vuelvo porque, si lo que sospechamos es cierto, esa mujer no puede salirse con la suya. Álvaro me hizo daño, sí, pero no merece morir solo mientras una estafadora espera a cobrar su muerte». Hice la maleta esa misma noche. A la mañana siguiente estaba en un avión de vuelta a Madrid. El paraíso tendría que esperar. Tenía una serpiente que desenmascarar. El avión aterrizó en Madrid a las 6 de la mañana. Mientras recogía mi maleta en la cinta, encendí el teléfono y me encontré con una avalancha de notificaciones. 47 llamadas perdidas de números desconocidos, 89 mensajes de WhatsApp, 156 menciones en Facebook, cada al menos 10 directos, cada uno más dramático que el anterior.
En los videos aparecía llorando desconsoladamente, rodeada de vecinas y familiares que la consolaban. Mi nuera, bueno, mi exnuera, me ha bloqueado. Se ha ido de vacaciones a no sé qué isla de ricos mientras mi hijo agoniza. ¿Qué clase de mujer hace eso? 8 años cuidándola como a una hija, dándole todo y así nos paga. Sin corazón, sin alma. Los comentarios eran un linchamiento público. Debería darle vergüenza. Típica aprovechada. Seguro que se llevó todo el dinero y ahora no quiere saber nada. Ojalá le pase lo mismo a ella. El karma existe. Sentí que me faltaba el aire. Pilar me estaba destruyendo la reputación sin que yo pudiera defenderme, y lo peor era que había gente que se lo creía. Mientras caminaba hacia la salida del aeropuerto, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. ¿Diga? ¿Sofía García? Una voz masculina, profesional. Sí, soy yo. Soy el inspector Ramírez de la Policía Nacional. Necesitamos que se presente en la comisaría del Distrito Centro lo antes posible. Tenemos algunas preguntas sobre su exmarido, Álvaro Mendoza, y su actual esposa, Lucía Martín. ¿La policía? ¿Qué está pasando? Preferiría explicárselo en persona, señora García. ¿Puede venir hoy? Estaré allí en 2 horas. Colgué sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. La policía implicada significaba que mis sospechas no eran tan descabelladas como había pensado. Algo muy oscuro estaba pasando. En lugar de ir directamente a la comisaría, decidí pasar primero por el hospital. Necesitaba ver con mis propios ojos el estado de Álvaro antes de hablar con la policía. El hospital era un edificio gris y deprimente que conocía bien. Había trabajado allí como enfermera durante 3 años antes de conocer a Álvaro. Pregunté en recepción por la habitación de Álvaro Mendoza. La enfermera me miró con curiosidad. ¿Es usted familiar? Soy su exmujer, admití con incomodidad. La enfermera ascendió con una expresión que mezclaba lástima y curiosidad. Habitación 412, oncología. Su madre está allí ahora. Subí al 4º piso con el corazón latiendo a 1000 por hora. El pasillo olía a desinfectante y a enfermedad, un olor que me transportó inmediatamente a mis años de trabajo en hospitales. La puerta de la 412 estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. Lo que vi me dejó paralizada. Álvaro estaba en la cama, conectado a un gotero y varios monitores. Su rostro, que hace 2 semanas era el de un hombre sano y arrogante, ahora estaba demacrado, amarillento, con los ojos hundidos y rodeados de ojeras oscuras. Había perdido al menos 15 kilos. Su pelo, antes espeso y brillante, ahora era escaso y apagado. Parecía un cadáver que todavía respiraba. Al lado de la cama, Pilar dormitaba en una silla incómoda. Al oír mis pasos, abrió los ojos. Cuando me reconoció, su expresión pasó de la sorpresa a la alegría y luego a la furia, todo en menos de 3 segundos. ¿Tú? Siseó levantándose de un salto. Todavía tienes la cara de aparecer aquí. He venido porque la policía me ha citado, respondí con frialdad, y porque a pesar de todo, no soy el monstruo que estás pintando en tus directos. Pilar se acercó a mí con los ojos inyectados en sangre. Mis directos. Tú te lo has buscado. Te vas de vacaciones de lujo mientras mi hijo se muere. ¿Qué esperabas? ¿Aplausos? Esperaba un poco de decencia, Pilar. Álvaro y yo estamos divorciados. Se casó con otra mujer. No tengo ninguna obligación legal ni moral de estar aquí. Pero estás aquí, dijo Pilar con una sonrisa amarga, lo que significa que todavía te importa. Miré hacia la cama. Álvaro seguía con los ojos cerrados, pero algo me decía que estaba despierto escuchando cada palabra. ¿Dónde está Lucía?, pregunté. La sonrisa de Pilar se convirtió en una mueca de odio. Esa puta se ha largado, ha desaparecido, y no solo eso, se ha llevado todo lo que ha podido. Las tarjetas, el coche, incluso los relojes caros de mi hijo. Lo ha dejado tirado como a un perro. ¿Y tú esperas que yo recoja los pedazos?, dije sin emoción. Tú eres la única que puedes, Sofía. Eres enfermera, conoces sus costumbres. Él te necesita. Miré a Álvaro, que seguía fingiendo dormir.
Él me cambió por otra mujer, Pilar. Me humilló, me hizo sentir que no valía nada. ¿Y ahora, cuando la otra lo abandona, se supone que debo volver corriendo? Pilar me agarró del brazo con fuerza. Te pagaré, lo que quieras, pero quédate a cuidarlo. No puedo hacerlo sola, soy vieja y estoy enferma. La miré a los ojos buscando algo de sinceridad. Solo encontré desesperación y egoísmo. Voy a la comisaría, dije soltándome de su agarre. Después ya veremos. Salí de la habitación sin mirar atrás, pero antes de llegar al elevador, escuché una voz débil que me llamaba. Sofía. Era Álvaro. Me detuve, pero no me giré. Sofía, por favor. Lo siento. Seguí caminando. Tenía una cita con la policía y muchas preguntas que necesitaban respuesta. La comisaría del Distrito Centro era un edificio antiguo con paredes amarillentas y un olor a papel viejo y café rancio. El inspector Ramírez me recibió en un despacho pequeño y abarrotado de carpetas. Era un hombre de unos 50 años, con cara de haber visto demasiadas cosas en su vida y no haberse sorprendido por ninguna. «Gracias por venir, señora García», dijo señalándome una silla frente a su escritorio. «Sé que está pasando por un momento difícil». «¿Qué está pasando, inspector? ¿Por qué me han citado?» El inspector abrió una carpeta y sacó varias fotografías. ¿Reconoce a esta mujer? Era Lucía. En las fotos aparecía saliendo de un banco, entrando en un hotel, subiendo a un taxi con maletas. Es Lucía Martín, la actual esposa de mi exmarido. Correcto, el inspector asintió. Señora García, voy a ser directo con usted. Tenemos razones para creer que Lucía Martín ha cometido varios delitos graves: estafa, falsificación de documentos y posiblemente algo más serio. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Algo más serio? Antes de continuar, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su exmarido antes de saber de su enfermedad? Hace 2 semanas, el día que firmamos el divorcio. ¿Notó algo extraño en él? ¿Algún síntoma de enfermedad? Negué con la cabeza. Estaba perfectamente normal. De hecho, parecía más feliz que nunca. Estaba impaciente por firmar los papeles para poder casarse con Lucía. El inspector tomó nota y continuó. ¿Sabía usted que su exmarido tenía un seguro de vida de 1 millón de euros? Me quedé helada. Sí, me enteré ayer. Una amiga me lo contó. ¿Y sabía que la beneficiaria de ese seguro es Lucía Martín? Asentí, incapaz de hablar. El inspector se reclinó en su silla y me miró fijamente. Señora García, lo que voy a contarle es confidencial, pero dado que usted fue la esposa de la víctima durante 8 años, creo que merece saberlo. ¿Víctima? El inspector sacó otro documento de la carpeta. Hemos analizado los registros médicos del señor Mendoza. Su cáncer de páncreas fue diagnosticado por primera vez hace 6 meses. 6 meses, no hace 2 semanas, como su madre cree. El señor Mendoza lo sabía desde hace tiempo, y según nuestras investigaciones, Lucía Martín también lo sabía. Sentí que el estómago daba vueltas. ¿Cómo es posible? Encontramos correos electrónicos en el ordenador del señor Mendoza, correos de una clínica privada donde le hicieron las primeras pruebas, y esos correos fueron reenviados a una cuenta de correo de Lucía Martín 3 días después del diagnóstico. Ella lo sabía, susurré. Lo sabía y aún así aceleró el proceso de boda. Aún así consiguió que firmara un seguro de vida a su favor. Aún así se aseguró de ser su esposa legal antes de que la enfermedad avanzara demasiado. El inspector asintió con expresión grave. Y ahora ha desaparecido. Ha vaciado las cuentas bancarias del señor Mendoza. Ha vendido el coche que él le regaló. Y está esperando a que muera para cobrar el seguro. Es un asesinato, dije con horror. No con un cuchillo, pero es un asesinato. Legalmente es más complicado, admitió. No podemos probar que ella lo haya matado. El cáncer es real y probablemente habría avanzado de todas formas.
pero sí podemos acusarla de estafa, manipulación y posiblemente de acelerar su deterioro al abandonarlo sin atención médica adecuada. ¿Y qué necesitan de mí? Necesitamos su testimonio. Usted conoce a su exmarido mejor que nadie. Puede ayudarnos a reconstruir la cronología de los eventos. Y también, el inspector dudó un momento, necesitamos que lo convenza de que colabore con nosotros. ¿Colabore? El señor Mendoza se niega a denunciar a Lucía. Dice que la ama y que todo tiene una explicación. Está en negación total. Pero si usted habla con él... Me eché a reír. Una risa amarga y seca. Inspector, mi exmarido me dejó por esa mujer. Me humilló públicamente. Me hizo sentir que 8 años de mi vida no valían nada. Y ahora espera que lo convenza de que la mujer por la que me dejó es una estafadora asesina. El inspector me miró con comprensión. Entiendo su rabia, señora García, pero piénselo así. Si no la detenemos, Lucía cobrará 1 millón de euros por la muerte de un hombre al que engañó y manipuló, y luego buscará a su próxima víctima. ¿Cuántos hombres más tienen que morir antes de que alguien la pare? Me quedé en silencio, procesando sus palabras. El inspector tenía razón. Esto ya no era solo sobre Álvaro y yo. Era sobre justicia. Era sobre evitar que una depredadora siguiera destruyendo vidas. De acuerdo, dije finalmente. Hablaré con él, pero no le prometo nada. El inspector sonrió por primera vez desde que había empezado la conversación. Es todo lo que pido, señora García. Gracias. Salí de la comisaría con la cabeza llena de información y el corazón dividido. Iba a ayudar al hombre que me había traicionado a atrapar a la mujer que lo estaba matando. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Volví al hospital esa misma tarde, armada con la información que me había dado el inspector. Pero no esperaba encontrar lo que encontré. Al entrar en la habitación 412, vi que Pilar no estaba sola. Sentada en una silla junto a la ventana, con las piernas cruzadas y mirando el móvil con aburrimiento, estaba Lucía. Se me heló la sangre. La mujer que supuestamente había huido, que había desaparecido con todo el dinero de Álvaro, estaba ahí, como si nada, arreglándose las uñas con una lima. «Vaya, vaya», dijo Lucía levantando la vista con una sonrisa burlona. «Mira quién ha vuelto, la ex». Pilar se levantó de su silla con expresión confusa. «Sofía, no sabía que vendrías. Lucía ha vuelto esta mañana. Dice que solo fue a solucionar unos asuntos y que... Me importa un bledo lo que diga». La interrumpí mirando fijamente a Lucía. «Sé exactamente lo que eres y lo que has hecho». Lucía dejó de limarse las uñas y me devolvió la mirada con ojos de serpiente. ¿Ah, sí? ¿Y qué soy exactamente? Una estafadora, una manipuladora, una asesina en potencia. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Pilar miraba de una a otra sin entender nada. Lucía se echó a reír, una risa fría y calculada. «¿Qué imaginación tienes, Sofía? Entiendo que estés celosa. Tu marido te dejó por mí. Duele, ¿verdad? Pero inventar historias de asesinatos es un poco exagerado, ¿no crees?» «Sé lo del seguro de vida», dije sin pestañear. «Sé que sabías que Álvaro estaba enfermo antes de casarte con él. Sé que has vaciado sus cuentas y sé que la policía te está buscando». Por primera vez vi un destello de miedo en los ojos de Lucía. Solo duró un segundo, pero fue suficiente. «No sabes de lo que hablas», dijo con voz menos segura. «Sé exactamente de lo que hablo, y cuando Álvaro se entere de la verdad...» «Álvaro me ama», me cortó Lucía poniéndose de pie, «y sabe que todo lo que hago es por su bien, así que deja de meter tus narices donde no te llaman y vuelve a tu triste vida de soltera divorciada». Me acerqué a ella hasta que nuestras caras estaban a centímetros de distancia. «Escúchame bien», susurré. «No voy a permitir que te salgas con la tuya. Voy a conseguir que te encierren, aunque sea lo último que haga». Lucía sonrió, pero sus ojos estaban llenos de odio. «Inténtalo, cariño, pero mientras tanto, déjame hacerte una propuesta». Se apartó y caminó hacia la cama de Álvaro, que seguía inconsciente o fingiendo estarlo. «Sé que eres enfermera y sé que necesito ayuda para cuidar de mi marido. Te ofrezco un trabajo, 600 euros al mes por ser su cuidadora a tiempo completo.
alimentarlo, bañarlo, cambiarle los pañales, todo lo que hace una buena enfermera. Me quedé sin palabras. La desfachatez de esta mujer no tenía límites. ¿Me estás ofreciendo dinero para que cuide a mi exmarido mientras tú esperas a que muera para cobrar el seguro? Lucía se encogió los hombros. Llámalo como quieras, pero piénsalo. Estás sin trabajo, sin marido, sin nada. 600 euros es mejor que nada, ¿no? Sentí la rabia subir por mi garganta como lava hirviendo. Mi respuesta es no, dije con voz de acero. Y mi promesa es que vas a pagar por todo lo que has hecho. Me di la vuelta y salí de la habitación antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Detrás de mí escuché la risa de Lucía resonando en el pasillo. Buena suerte, cariño, la vas a necesitar. Apreté los puños mientras caminaba hacia el ascensor. Lucía creía que había ganado, creía que era intocable, pero no sabía que yo tenía un arma que ella no esperaba, la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Mientras Álvaro empeoraba en el hospital, yo trabajaba sin descanso para reunir pruebas contra Lucía. Claro, fiel como siempre, me ayudó con la investigación. Su primo de la agencia tributaria nos proporcionó más información sobre las finanzas de Lucía. Y mi abogada Marta nos conectó con un detective privado que estaba dispuesto a trabajar pro bono porque, según él, odiaba a las estafadoras. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que imaginábamos. Lucía Martín no era solo una cazafortunas, era una profesional. Álvaro no era su primera víctima. El detective, un hombre canoso llamado Sergio, me mostró los resultados de su investigación en su despacho lleno de humo y papeles. «Esta mujer tiene un patrón», dijo señalando una pared llena de fotos y documentos conectados con hilos rojos. Hace 4 años se casó con un empresario de Bilbao. 6 meses después, él murió de un infarto. Ella cobró 300.000 euros del seguro de vida. Me quedé helada. ¿Murió? Oficialmente sí. El forense dictaminó muerte natural. Pero ¿adivina qué? 3 meses antes de su muerte, su esposa, la misma Lucía, había aumentado la póliza del seguro de vida al máximo permitido. «Es una asesina en serie», susurré horrorizada. «No puedo probarlo», admitió Sergio, «pero hay más. Hace 2 años estuvo prometida con un médico de Sevilla. El compromiso se rompió justo antes de la boda. El médico terminó en la ruina, con deudas que no sabía que tenía. Resultó que Lucía había estado usando su identidad para pedir préstamos. «Es un monstruo». «Es una depredadora», corrigió Sergio, «y su método es siempre el mismo. Encuentra hombres con dinero y problemas de salud ocultos o crea esos problemas. Se casa rápidamente, contrata seguros de vida y espera». «Pero Álvaro estaba sano cuando lo conoció», dije confundida. «El cáncer...» «¿Estás segura de que estaba sano?» Sergio me miró fijamente. «Un cáncer de páncreas no aparece de la noche a la mañana. Álvaro tuvo que tener síntomas durante meses: fatiga, pérdida de peso, dolor abdominal. ¿Notaste algo?» Pensé en los últimos meses de nuestro matrimonio. Álvaro había estado más cansado de lo normal. Había perdido algo de apetito. Se quejaba de vez en cuando de molestias estomacales que atribuía al estrés del trabajo. «Dios mío», murmuré. «Yo lo vi los síntomas y no me di cuenta». «No es tu culpa», dijo Sergio, «pero apuesto a que Lucía sí se dio cuenta. Probablemente fue ella quien lo convenció de ir a hacerse pruebas, y cuando supo el diagnóstico, aceleró todo el proceso». Me levanté de la silla sintiendo que las piernas me temblaban. «Tenemos que detenerla, antes de que Álvaro muera y ella cobre el seguro». Sergio asintió. «Necesitamos una prueba definitiva, algo que la conecte directamente con un crimen. Los indicios no son suficientes para un juicio». «¿Qué tipo de prueba?» Sergio se quedó pensativo un momento. «¿Álvaro tiene cámara de seguridad en su casa? ¿Algún sistema de vigilancia?» «Sí», recordé de repente. Tenía un sistema de cámaras conectado a la nube. Era muy paranoico con la seguridad desde que le robaron el coche hace años. Sergio sonrió por primera vez. «Entonces, ahí está nuestra mina de oro. Si Lucía hizo algo sospechoso en esa casa, las cámaras lo habrán grabado». «Pero yo ya no tengo acceso a ese sistema. Las contraseñas eran de Álvaro». «Entonces tendrás que convencerlo de que te las dé». Miré a Sergio con incredulidad.
¿Convencer a mi exmarido, que está enamorado de Lucía, de que me dé acceso a sus cámaras de seguridad para espiar a su esposa? Sergio se encogió los hombros. Dijiste que querías justicia, ¿no? Tenía razón. Si quería atrapar a Lucía, iba a tener que hacer cosas que nunca imaginé, incluyendo hablar con el hombre que me había roto el corazón. Esa noche fui al hospital sola, a una hora en la que sabía que Pilar estaría en casa descansando y Lucía estaría haciendo lo que fuera que hiciera cuando no fingía ser una esposa devota. Álvaro estaba despierto cuando entré. Sus ojos, hundidos y rodeados de sombras oscuras, se abrieron de par en par al verme. «Sofía, necesito hablar contigo», dije cerrando la puerta detrás de mí. «Sin tu madre, sin Lucía, solo tú y yo». Álvaro intentó incorporarse, pero el esfuerzo le provocó una tos seca y dolorosa. «No deberías estar aquí», dijo con voz ronca. «Lucía no. Me importa un bledo lo que piense Lucía», lo interrumpí. «Lo que tengo que decirte es más importante que sus celos». Me senté junto a su cama y lo miré directamente a los ojos. El hombre que tenía delante ya no era el Álvaro arrogante y seguro de sí mismo que conocía. Era un cascarón vacío, consumido por la enfermedad y, sospechaba, por la culpa. «¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo?», pregunté. Álvaro cerró los ojos. «No quería que te quedaras conmigo por lástima. No quería ser una carga. Así que preferiste buscar a otra mujer que cuidara de ti». «No fue así», protestó débilmente. «Lucía y yo...» «Álvaro, escúchame bien», lo interrumpí. «Lucía no te quiere, nunca te ha querido. Se acercó a ti porque sabía que estabas enfermo. Ha estado esperando a que mueras para cobrar el seguro de vida». Álvaro abrió los ojos con expresión de dolor. «Eso es mentira. Estás celosa. ¿Quieres...» «No estoy celosa, Álvaro. Estoy intentando salvarte la vida, o lo que queda de ella». Saqué mi teléfono y le mostré los documentos que Sergio me había dado. Las fotos de Lucía con su primer marido, el que murió de un infarto, los registros de los seguros de vida, los correos electrónicos que demostraban que ella sabía de su cáncer antes de casarse. Álvaro miraba la pantalla con expresión de incredulidad. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «Ella me dijo que me amaba, me dijo que seríamos felices». «Te mintió, como le mintió al hombre de Bilbao, como le habría mentido a cualquiera con dinero y una enfermedad terminal». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas hundidas de Álvaro. Yo le di todo, las cuentas, el apartamento, el poder notarial. Lo sé, y la policía también lo sabe, pero necesitan tu cooperación para detenerla. Necesitan acceso a las cámaras de seguridad de tu casa. Álvaro me miró con ojos llenos de dolor y vergüenza. «¿Por qué me ayudas, Sofía? Después de todo lo que te hice». «No lo hago por ti», dije con sinceridad. «Lo hago porque no puedo permitir que una asesina se salga con la suya. Y porque aunque ya no te ame, no quiero que mueras pensando que la mujer que está a tu lado te quiere cuando en realidad solo espera tu muerte». El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente Álvaro habló con voz apenas audible. «La contraseña es tu cumpleaños. Nunca la cambié». Sentí un nudo en la garganta. «Gracias, Álvaro». «Sofía», dijo agarrándome la mano, con sus dedos flacos y fríos. Lo siento muchísimo. Fui un idiota, un cobarde. Tú eras lo mejor que me había pasado en la vida y te perdí por una fantasía». Apreté su mano suavemente. «Ya es tarde para disculpas, Álvaro, pero no es tarde para hacer lo correcto. Ayúdame a detenerla». Álvaro asintió débilmente. «Haz lo que tengas que hacer. Te doy permiso para acceder a todo». Salí del hospital con la contraseña de las cámaras y algo que no esperaba: compasión por el hombre que me había traicionado. El karma lo había castigado más duramente de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Pero ahora tenía trabajo que hacer. Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron más reveladoras de lo que esperábamos. Sergio, Clara y yo pasamos toda una noche revisando horas y horas de metraje. La mayoría era aburrido, escenas de la vida cotidiana en la casa que una vez fue mi hogar.
Pero entonces encontramos oro. Una grabación de hace 3 semanas, justo después de la boda. En el video, Lucía estaba sentada en el sofá del salón, hablando por teléfono. Álvaro no estaba en casa, probablemente trabajando. Sí, todo va según lo planeado, decía Lucía con una sonrisa que me heló la sangre. Los médicos dicen que le quedan como mucho 6 meses, quizás menos si deja de tomar las medicinas. La persona al otro lado del teléfono dijo algo que no podíamos oír. Por supuesto que no las va a tomar, rió Lucía. Cambié las pastillas por placebos la semana pasada. Él cree que está mejorando porque se siente menos mareado. No tiene ni idea de que el tumor está creciendo sin control. Me llevé la mano a la boca, horrorizada. Sergio pausó el video con expresión grave. Esto es intento de asesinato. Está saboteando su tratamiento a propósito. Hay más, dijo Clara adelantando el video. Otra grabación, esta de hace una semana. Lucía estaba registrando los cajones del escritorio de Álvaro. Aquí está, murmuró sacando un sobre. La póliza original. Perfecto. Se sentó en la silla de Álvaro y abrió el sobre. Dentro había varios documentos que revisó con atención. 1 millón de euros, y yo soy la única beneficiaria. En cuanto firme el certificado de defunción, todo será mío. Guardó los documentos en su bolso y salió del plano de la cámara. Sergio detuvo el video. Tenemos suficiente para arrestarla, pero sugiero que preparemos una trampa para pillarla con las manos en la masa. ¿Qué tipo de trampa?, pregunté. Sergio sonrió con malicia. ¿Qué es lo único que Lucía quiere más que nada en el mundo ahora mismo? El dinero del seguro, respondió Clara. Exacto, así que le vamos a hacer creer que puede conseguirlo antes de lo esperado. El plan era arriesgado pero brillante. Marcos, el amigo de Álvaro que todavía mantenía contacto con Lucía, le enviaría un mensaje diciendo que había conseguido un contacto en la aseguradora que podía acelerar el pago del seguro por una comisión. Lucía, desesperada por dinero debido a sus deudas, mordería el anzuelo. Y cuando lo hiciera, estaríamos grabando cada palabra. El mensaje fue enviado a las 10 de la mañana. A las 10:15, Lucía ya había respondido. ¿Cuánto quiere de comisión? ¿Y cuánto tardaría en tener el dinero? Marcos, siguiendo nuestras instrucciones, respondió. El 10% del total, y podría tenerlo en 48 horas si nos reunimos para firmar unos papeles. Lucía aceptó sin dudarlo. Dime dónde y cuándo. Estaré allí. La trampa estaba lista. El pez había picado el anzuelo. Ahora solo quedaba recoger la red. La reunión se programó para el día siguiente a las 5 de la tarde en una cafetería del centro de Madrid. Lo que Lucía no sabía era que esa cafetería estaba llena de policías de paisano y que cada palabra que dijera sería grabada por múltiples dispositivos. Yo estaba escondida en una mesa al fondo, con gafas de sol y una gorra que ocultaban mi rostro. Clara estaba a mi lado, nerviosa como un flan. El inspector Ramírez nos había dado instrucciones claras: observar y no intervenir, dejar que la policía hiciera su trabajo. A las 5:05, Lucía entró en la cafetería. Iba elegantemente vestida, con un vestido rojo ajustado y tacones altos. Llevaba un bolso de diseñador, probablemente comprado con el dinero de Álvaro, y caminaba con la seguridad de una mujer que cree que tiene el mundo a sus pies. Se sentó en la mesa donde la esperaba un agente encubierto que se hacía pasar por el contacto de la aseguradora. ¿Eres el amigo de Marcos?, preguntó Lucía con una sonrisa seductora. El agente asintió. Tengo todo preparado, pero antes de firmar necesito confirmar algunos detalles. ¿Usted es la beneficiaria única del seguro de vida del señor Álvaro Mendoza? Sí, soy su esposa, respondió Lucía con orgullo. ¿Y el señor Mendoza está actualmente? En el hospital, cáncer de páncreas terminal. Los médicos dicen que no le quedan más de unas semanas. Entiendo. El agente fingió revisar unos papeles. Aquí dice que el seguro paga 1 millón de euros en caso de muerte del asegurado.
Para acelerar el proceso, necesitaría que firmara este documento confirmando que usted no ha contribuido de ninguna manera a la enfermedad o muerte del asegurado. Lucía frunció el ceño ligeramente. ¿Contribuido? No entiendo. Es un trámite estándar. Simplemente confirme que no ha manipulado sus medicamentos, no ha alterado su tratamiento, nada de eso. Vi cómo Lucía se tensaba casi imperceptiblemente, pero su codicia era más fuerte que su cautela. «Por supuesto que no he hecho nada de eso», dijo con una sonrisa forzada. «Mi marido está enfermo de cáncer, yo solo soy su esposa preocupada. Entonces no tendrá problema en firmar». Lucía cogió el bolígrafo que el agente le ofrecía, pero antes de que pudiera firmar, el agente añadió: «Solo una cosa más. ¿Puede confirmar que no ha sustituido los medicamentos de su marido por placebos?». La cara de Lucía se volvió blanca como el papel. «¿Qué? ¿Cómo?». «Tenemos las grabaciones, señora Martín. Las cámaras de seguridad de la casa lo captaron todo. También tenemos sus conversaciones telefónicas donde admite sabotear su tratamiento». Lucía se levantó de un salto, mirando a su alrededor con pánico. «¡Esto es una trampa!». En ese momento, 3 agentes de policía uniformados entraron en la cafetería. «Lucía Martín, queda usted detenida por intento de asesinato, estafa y falsificación de documentos. Tiene derecho a guardar silencio». «¡No!», gritó Lucía intentando huir. «Esto es mentira. Me han tendido una trampa». Uno de los agentes la agarró del brazo mientras ella se debatía como un animal acorralado. «Sofía», gritó al verme levantarme de mi mesa. «Tú, maldita zorra, has sido tú». Caminé hacia ella con calma absoluta. «Has jugado con fuego, Lucía, y te has quemado». «Te voy a destruir», siseó con los ojos llenos de odio, «cuando salga de la cárcel». «No vas a salir en mucho tiempo», la interrumpí. «Intento de asesinato, estafa a múltiples víctimas, falsificación de documentos, vas a envejecer entre rejas». Lucía abrió la boca para responder, pero los agentes ya la estaban arrastrando hacia la puerta. Lo último que vi fue su cara desencajada de rabia mientras la metían en un coche patrulla. Clara me abrazó con fuerza. «Lo conseguiste», susurró. «La atrapaste». «Lo conseguimos», corregí. «No podría haberlo hecho sin ti». El inspector Ramírez se acercó a nosotras con una sonrisa satisfecha. «Buen trabajo, señora García. Gracias a usted hemos evitado un asesinato y detenido a una criminal peligrosa». Asentí, pero no sentía la alegría que esperaba, solo un vacío extraño y una fatiga profunda. La batalla había terminado, pero la guerra contra mi pasado apenas comenzaba. El juicio de Lucía Martín duró 3 semanas y fue noticia nacional. Los medios la bautizaron como la Viuda Negra de Madrid. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, los testimonios de víctimas anteriores que salieron a la luz, los informes médicos que demostraban que los medicamentos de Álvaro habían sido sustituidos por placebos. Lucía se declaró inocente, alegando que todo era una conspiración orquestada por una exesposa celosa. Pero nadie le creyó. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba abarrotada. Yo estaba sentada en la última fila, intentando pasar desapercibida. Clara estaba a mi lado, apretándome la mano. El juez leyó el fallo con voz grave. Por el delito de intento de asesinato, culpable. Por el delito de estafa agravada, culpable. Por el delito de falsificación de documentos, culpable. Se condena a Lucía Martín Pérez a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Lucía se derrumbó en la silla, sollozando. «No es justo», gritó. «Él me abandonó primero, me dejó sin nada». El juez la miró con desprecio. «Señora Martín, usted no es una víctima, es una depredadora que se aprovechó de hombres vulnerables. La sociedad estará más segura con usted tras las rejas». Mientras los guardias se la llevaban, Lucía giró la cabeza y me encontró con la mirada. En sus ojos ya no había odio, solo vacío. El vacío de alguien que ha perdido todo. No sentí satisfacción,
solo alivio de que por fin hubiera terminado. Álvaro murió 3 semanas después del juicio. No estuve presente en sus últimos momentos, no me correspondía, pero Pilar me llamó para decirme que sus últimas palabras habían sido sobre mí. Dijo que lo sentía, sollozó Pilar. Dijo que tú eras la mejor mujer que había conocido y que ojalá pudiera volver atrás. Gracias por decírmelo, Pilar, respondí con voz neutra. Sofía, ¿podrías venir al funeral? Sé que no tienes obligación, pero... Iré, dije antes de poder pensarlo mejor. El funeral fue pequeño y triste. La mayoría de los amigos de Álvaro habían desaparecido cuando se enteraron del escándalo. Solo quedaban unos pocos leales y la familia. Me senté al fondo de la iglesia, lejos de los demás. Cuando terminó la ceremonia, Pilar se acercó a mí con los ojos hinchados de tanto llorar. «Gracias por venir», dijo. «Y gracias por todo. Si no fuera por ti, mi hijo habría muerto sin saber la verdad, y esa mujer se habría salido con la suya». «Solo hice lo que era correcto», respondí. Pilar me miró con una expresión que nunca había visto en ella, arrepentimiento genuino. «Te traté muy mal durante años, Sofía. Te culpé por cosas que no eran tu culpa. Te hice sentir que no eras suficiente. Lo siento muchísimo». No supe qué decir. Después de tantos años de conflicto, su disculpa me tomó por sorpresa. «Lo hecho está, Pilar, pero gracias por decirlo». Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. «Sofía, espera». Álvaro dejó un testamento. Lo modificó justo antes de morir. «Te dejó algo». Fruncí el ceño. ¿A mí? Pero estábamos divorciados. Lo sé, pero él insistió. Dijo que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que te quitó. Una semana después recibí una carta del notario. Álvaro me había dejado el apartamento donde habíamos vivido juntos, el mismo apartamento del que me había echado, el mismo apartamento donde había planeado vivir con Lucía, valorado en 350.000 euros. Me quedé mirando el documento durante mucho tiempo, sin saber cómo sentirme. Era un gesto de arrepentimiento, una disculpa póstuma, un intento de compensar el daño que me había causado. No quería su dinero, no quería su apartamento, no quería nada que me recordara a él, pero tampoco podía rechazarlo. Decidí vender el apartamento y donar la mitad a una fundación para mujeres víctimas de maltrato económico. La otra mitad la guardaría para mi futuro. Un futuro que por primera vez en mucho tiempo me pertenecía solo a mí. Ha pasado 1 año desde que Lucía fue condenada y Álvaro murió. 1 año en el que mi vida ha cambiado por completo. Vendí el apartamento como había planeado. Doné 175.000 euros a la Fundación Mujeres Adelante, que ayuda a mujeres en situaciones de abuso económico. Con el resto, más el dinero que tenía ahorrado, tomé una decisión que muchos consideraron una locura. Abrí una pequeña clínica de enfermería en un barrio humilde de Madrid, un lugar donde las personas sin recursos pudieran recibir atención médica básica sin tener que esperar meses en la sanidad pública. La llamé Segunda Oportunidad. Clara se unió a mí como socia y administradora, y poco a poco fuimos construyendo algo de lo que estar orgullosas. Las mañanas son frenéticas, llenas de pacientes con dolores de todo tipo. Las tardes son más tranquilas, dedicadas a seguimientos y consultas programadas. Por las noches vuelvo a mi pequeño apartamento en Lavapiés, ceno algo ligero, leo un libro y duermo sin pesadillas por primera vez en años. No estoy buscando el amor. Después de Álvaro necesito tiempo para redescubrirme, para aprender a quererme a mí misma antes de intentar querer a otro. Pero la vida tiene formas curiosas de sorprenderte. Hace 3 meses, un hombre entró en la clínica pidiendo ayuda para su madre anciana que se había caído en casa. Era alto, de ojos amables y manos de trabajador. Se llamaba Diego y era carpintero. No me miró con deseo ni con interés calculador. Me miró con respeto y gratitud mientras curaba las heridas de su madre. Desde entonces viene cada semana, a veces con excusas tontas, como un dolor de cabeza que no necesita atención médica o una pregunta sobre vitaminas que podría haber buscado en Internet. Clara dice que está claro que viene a verme a mí. Yo le digo que está loca, pero secretamente espero que tenga razón.
No porque necesite un hombre para ser feliz, sino porque después de todo lo que he vivido, merezco la oportunidad de volver a creer en el amor. Ayer, mientras cerraba la clínica, Diego apareció con una excusa aún más ridícula que las anteriores. ¿Tienes algo para las mariposas en el estómago?, preguntó con una sonrisa tímida. Me eché a reír. Eso depende. ¿Son buenas mariposas o malas? Son las mejores mariposas que he sentido en mi vida, respondió mirándome a los ojos. Y todas aparecen cuando te veo. Me quedé sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mis mejillas se enrojecían. Diego, no tienes que decir nada, me interrumpió. Solo quería que lo supieras. Y si algún día estás lista para un café o una cena o lo que sea, estaré aquí, sin prisa. Se dio la vuelta y se fue, dejándome en medio de la clínica vacía con el corazón latiendo a 1000 por hora. Clara, que había estado escuchando desde la trastienda, asomó la cabeza. ¿Y? ¿Qué vas a hacer? La miré con una sonrisa que no sabía que tenía guardada. Creo que voy a tomar un café, dije. Clara gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Mientras cerraba la puerta de la clínica y caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado de Madrid, pensé en todo lo que había pasado. El divorcio, la traición, el dolor, la venganza, la justicia. Cada uno de esos momentos me había roto un poco, pero también me había reconstruido. Era más fuerte ahora, más sabia, más capaz de reconocer mi propio valor. Álvaro me enseñó lo que no quería en la vida. Lucía me enseñó que el karma existe. Y yo misma me enseñé que siempre, siempre hay una segunda oportunidad. Solo hay que ser valiente para tomarla. Miré hacia el cielo y susurré al viento. Gracias, Álvaro. Gracias por dejarme ir. Gracias por mostrarme que merezco algo mejor. Y mientras caminaba hacia mi futuro, sentí que el peso del pasado finalmente se desvanecía. Era libre. Y esta vez, la libertad me pertenecía solo a mí. Que tengan todos un día apacible y lleno de energía positiva. Gracias por escuchar mi historia. Si les ha gustado, no olviden suscribirse y dejar un comentario. Y recuerden, después de la tormenta más oscura, siempre sale el sol. Hasta la próxima historia.